¿La alquimia de qué trata? Trata básicamente de que lo que está de alguna manera corrupto como el plomo se convierta en algo muy puro como el oro, hablando de nosotros mismos, nuestros defectos, nuestros agregados Los psicológicos, vicios los vicios particularmente, las las del buen siete vivir, reglas del buen vivir, las 7 reglas espirituales espirituales, referidas exacto. con cada uno de sus planetas. Charlemos alrededor de la fogata para descubrir y reintegrar al ser. La mística para volver al uno. Esto es Religare. Hola buscadores del fuego interno, ¿cómo están? Pues estamos muy contentos porque el día de hoy vamos a hablar de un tema que ustedes nos pidieron. Hicimos una dinámica en Instagram sobre qué tema les gustaría que habláramos en los religares y nos dieron una serie de temas, pero el que más se repitió es el de la alquimia. Y no es que no vayamos a hablar de los otros, pero como fue el más votado, el más nombrado, pues por eso este primer religare de ese resultado de votaciones es sobre la alquimia, pero desde un punto de vista súper interesante. Súper particular, Sí. porque bueno, la alquimia de qué trata? Trata básicamente de que lo que está de alguna manera corrupto como el plomo se convierta en algo muy puro como el oro, hablando de nosotros mismos, nuestros defectos, nuestros agregados psicológicos, Los vicios los vicios, particularmente. los vicios de carácter, lo que es feo de nosotros, que apesta y huele mal como el plomo, lo queremos convertir en oro. Pero hay un pensador, un gran alquimista, que él pensaba un poco distinto sobre estos bastante temas. distinto, bastante distinto, y es Paracelso. Paracelso es un personaje que nació en Zurich por el 1943. No, 1400. 1493, sí, es que volteo los números. Exacto, entonces es muy antiguo este personaje y se cree que su papá, bueno, su historia es un poco oscura, que su papá era doctor y entonces este Paracelso era huérfano y huérfano de madre y pues toda la educación la llevó su papá y entonces Paracelso pues también fue doctor, se formó como médico de la ciencia con esos estudios duros y rígidos y Paracelso era muy diferente porque él decía que todos estos grandes filósofos que hablaban sobre la medicina eran bastante científicos y bastante teóricos para tratar a humanos, él los veía que los trataban pues como datos o como ciencia fría y Paracelso decía es que la medicina no es solamente eso pues cualquiera lo podría hacer, pero de lo que realmente va la medicina es lograr encontrar la enfermedad del individuo más allá de los síntomas físicos, porque creía que sí, también un poco la soma, ¿no? porque creía que la enfermedad también nacía de una parte más sutil, es decir, dividía al humano en dos partes, ¿no? Una parte del cuerpo y otra parte el espíritu o aquello que es incorpóreo, que son las emociones, los pensamientos, y que entonces él nombraba a este principio que debía de hacerse a través de la espagiria, y esto de la espagiria es separar las partes, separar al hombre en sus diferentes grados, en sus diferentes niveles y áreas, para entonces una vez separadas, después volver a reunirlo para procurar que sane. Exacto, pero que no se escapaba totalmente de la alquimia, porque finalmente también No, era alquimista alquimista. y era astrónomo y después fue astrólogo, pero este principio de separar las partes para volverlas a reunir es el principio de solve coagula. Exacto. Vamos a disolver para volver a reunir, pero es como reunir las cosas de pronto para que sean más ordenadas. Están aquí juntas como un muégano, pero desordenadas, las vamos a separar en sus partes y las vamos a ordenar de nuevo y entonces ya no va a ser un muégano, va a ser un cubo. Entonces Sí. va a estar ordenado y va a funcionar de manera armónica. Así es, y esto de la espagiria es muy interesante porque es a partir de las plantas y de los venenos, por ejemplo, que podrían ser también de las plantas, y Paracelso decía que las plantas pues tienen, dependiendo de la cantidad, se vuelven un veneno, o dependiendo de la cantidad Poco veneno no mata. se vuelve una medicina, y por esa conciencia de las cantidades y las gradaciones en los elementos fue el primero en generar el primer analgésico. Vean ustedes qué importante fue este personaje, pero porque era un súper revolucionario, un súper punk, ¿no? De la sí. de la época de los doctores, pues porque, y de hecho no podía, era como al final como que el gobierno no lo quería y lo expulsaba y parecía como un nómada, porque aparte él decía, la medicina no solamente está en los libros, la medicina también está con los dentistas, con los que se dedicaban Los a barberos, eran los para
peluqueros la experiencia particularmente, humana. también está con las parteras, también está con, es decir, con todo lo que a través que usan las plantas logran experimentar Las sanguijuelas, las tinturas, sanar, exacto. cuando nos ponen el chiqueador de ruda porque nos duele la cabeza, pues eso es alquimia finalmente. Y con ellos también está la medicina. Y entonces, bueno, él hace esta grande distinción en la medicina en que la vuelve un ámbito holístico, ¿no? Integrando Exacto, los integral. elementos. Pero pues, como era astrónomo y era astrólogo, bueno, tampoco se podía escapar de los planetas vistos desde el punto de vista alquímico y simbólico. Así que Sí. hacía, no solamente hubo 7 reglas principales que él puede decir, había muchas más reglas, pero se pueden condensar en las primeras o en algunas de las 7 reglas del buen vivir o para el buen vivir que Paracelso establecía, y cada una de estas reglas referidas no solamente a algunos de los planetas, sino también de manera alquímica referidas a los 7 metales. Así es, esto se llaman las 7 reglas espirituales, que es precisamente de lo que vamos a hablar. Ya le hicimos una gran introducción a Paracelso, que bueno, podría llevarse un programa completo. Entonces vamos a hablar 10. de estas, sí, y leer, ¿no? Mucho de él, pero bueno, estas son las 7 reglas espirituales para que una persona viva sanamente en sus diferentes niveles. Y bueno, antes de seguir buscadores, denle like, compartan y sobre todo cuando acabemos de hablar de ellas, pues comenten, eso también es importante para nosotros. Sí, claro, porque aparte de lo que hemos visto en nuestros podcasts, pues son temas también de la experiencia humana que Paracelso lo hacía como muy evidente, ¿no? De pronto, ¿qué es lo que está viviendo una persona? ¿Por qué siente esto? ¿Por qué se afecta de diferente manera la soma, el espíritu? ¿Por qué se enferma una persona? Pues porque sus pensamientos están siendo confrontantes. Sí, buscadores, Jaime decía, vayan a escuchar nuestro podcast Humano y Sensible, también vean los unboxings y los religares, las aventuras hierofantes, y también si no nos siguen en Instagram, síganos, pues para que participen en las dinámicas de las preguntas y pues hagamos los programas de lo que a ustedes les interesa. Entonces, vamos a empezar, ¿no? Con Así el punto es, número la 1. primera regla es, lo primero es mejorar la salud. Bueno, se entiende que evidentemente en cuanto empleamos la palabra mejorar es porque algo es mejorable. Claro. ¿No? O sea, algo puede estar decadente o enfermo o en caída o en bajada o sintiéndose no de una manera agradable. Entonces, ¿qué buscamos? Esto está asociado a un planeta, al planeta Sol y naturalmente al oro. Es decir, buscar que de alguna manera esto que nosotros logremos detectar como que no es agradable para nosotros, quizás de pronto nos duele un poquito la cabeza, o tenemos un músculo tenso, o nos duele la espalda, ¿qué hacemos con esto? Yo quiero aquí decir, buscadores, que siempre hago la aclaratoria, porque hay personas que nos critican de que el Sol no es un planeta. Pues claro. Sí, siempre hablamos de manera astrológica. Estamos hablando de astrología y ya sabemos que el Sol no es un planeta, es una estrella. O que la luna no se ve, y que la luna tampoco, día, ¿no? Y que la luna tampoco es un planeta. Plutón. Aunque Plutón, Plutón no es un ya sabes planeta. que es un planetoide, pero para los planetas, para la astrología todos son planetas hasta la luna. Exacto, son planetas y así los estudiamos. Entonces, Jaime hablaba sobre este principio de la salud y el Sol lo refiere de maneras importantes. ¿Cuál es el planeta que nos da la posibilidad de la vida, de la vitalidad, de la fortaleza, de la paz, de la asimilación de las vitaminas, la por vitamina ejemplo? D, por ejemplo, que nos tenemos que asolear para que empiece a funcionar. Claro, los baños de sol en los bebés, sí, ¿no? claro, para que se vayan fortaleciendo. Que se quedan mucho tiempo en cama. ¿Qué les sucede? Neumonías, precisamente porque se han enfriado, porque es el calor de la vida. Los humores, hablando en términos alquímicos, pues están muy exacerbados, los humores húmedos, y entonces necesitan del sol para esta sanidad. Es la vitalidad, buscadores. El sol, así como el cobre, que vamos a hablar del cobre, también es antibacteriano. Asoleamos las prendas, los zapatos, por cuando alguien tiene alguna clase de hongos o tal que huelen mal, los lavas o los pones al sol para que se saniticen. Así es evidente, ¿no? Es decir, todo este tipo de cosas sabemos que gracias al sol estamos aquí en la Tierra, nosotros como especie, y el mundo que conocemos es gracias al impulso de vida que nos da el sol. Así que el proceso de la vitalidad y de la salud, claro, no solamente se refiere a estos aspectos físicos, que es de los que estamos hablando, sino que el sol va a hablar sobre el proceso de la verdad del ser. Y cuando actuamos conforme a nuestra verdadera naturaleza, pues entonces todos los demás ámbitos
podrán por reflejo irse acomodando para un estado de la salud. Así que lo primero es, como decíamos, lo primero es mejorar la salud. Y la salud, sabemos, no solamente es la salud física, sino la salud mental. Y lo que se le puede decir como una salud espiritual, claro, ¿no? Sí, la de las acciones, obviamente. Así es. Entonces el primero fue este del sol. Después el segundo es la luna, que se va a referir al elemento plata, al metal plata. Hidrogirium, Hg, que es muy acuoso naturalmente y que se refiere naturalmente por sus aguas a las emociones. A las emociones, y aquí me gusta mucho porque es desterrar absolutamente del estado de ánimo, por más motivos que existan, toda idea de pesimismo, rencor, odio, tedio, tristeza, venganza y de pobreza. Y es súper bonito porque Paracelso decía que cuando vivimos la vida a través de este estado oscuro, todo lo vamos a ver con este mismo con esta misma sombra sobre nosotros. Y ahora la ciencia, a mí me gusta mucho esto, porque la ciencia dice que mucho es el ánimo del paciente para recuperar la salud, que si tienes objetivos claros, por ejemplo, para superar algunas enfermedades graves, si tienen un objetivo en la vida, pues lo van a ver con mucho más y el impulso. efecto placebo también, que lo que se sabe, pues la ciencia lo ha definido últimamente, que el efecto placebo es muy poderoso y que incluso el color de las pastillas, de las píldoras que nos tomamos, si es de patente o es de si es de marca o no es de marca, ¿no? Exactamente, si es este tipo de cosas, saben que influyen de mejor manera o impactan más en el ser. Pero además la plata, pues sabemos que es un metal precioso y que también se usaba en la antigüedad como un medio para impregnar a los vidrios, a los cristales, para hacer las lunas, y entonces se hace la referencia de esto que yo miro como un reflejo de mí, pues es un reflejo platino o un reflejo argentino. Fíjense qué bonito, porque argentum es plata y la voz argentina, el tintineo argentino de una campanilla que es de plata, pues refiere a altas frecuencias y entonces a tener emociones elevadas en lugar de tener emociones graves, emociones que densas, no le corresponden, ¿no? Precisamente a este tintineo de la plata. Ustedes ponen una moneda de plata, le pegan con otra moneda y suena muy agudo, porque es este tintineo de alta frecuencia que es lo que debemos tener emocionalmente. Así es, buscadores, porque bueno, sabemos que la plata pues se oscurece dependiendo del ambiente que la rodea, ¿no? Se puede oxidar, si está en una humedad se oxida, si la pones con azufre pues se pone como tornasolada, verdosa, es decir, se puede alterar también sulfuro de plata con el azufre. Se puede alterar fácilmente la plata, y aparte no es un metal duro. Cuando lo aleamos con cobre se vuelve un elemento más duro, pero cuando es pura plata es bastante maleable. Entonces significa precisamente la cualidad de las emociones, que pueden ser moldeables, pueden ser modificadas, pero sobre todo comprender que entre nuestros pensamientos sean más positivos y optimistas, pues entonces más brillo le vamos a ir sacando a este metal para lograr entonces, porque se podía usar como espejo también, y entonces nos vemos reflejados en la plata más puros si le quitamos toda esta cosa. Exacto, pero acabas de decir algo bien importante sobre el cobre. ¿Qué le añade el cobre a la plata? Dureza, fuerza. Sin embargo, el cobre es un material, un metal que es maleable, que es además conductor eléctrico de gran capacidad, no tanto como el oro, pero sí es un material eléctrico conductor. Sí, tiene ductibilidad, tiene grandes propiedades, incluso bactericidas. Sabemos que, por ejemplo, algunas plantillas de algunos zapatos para las personas que sufren de diabetes, les ponen estas plantillas con algunas partículas de cobre para sanitizar y que ahorita, no haya hongos. Ahorita Jaime se adelanta un poquito porque este es el tercer punto. Es que justo lo quiero... Exacto. Nada más como que quería decir primero de qué va, para que quede muy claro. Ah, claro, es que ahí voy a llegar. Es que justamente este cobre está asociado a Venus. Exacto. Ajá, y Venus con la plata o Venus con la luna tienen una gran correlación. Sí, bueno, y Venus, o este tercer punto de Paracelso, es hacer todo el bien, ¿no? Y que le hace a la plata, le hace todo el bien. Exacto. La vuelve dura, la vuelve resistente, la vuelve capaz de hacer un esclavo, un anillo que no se va a deformar. Entonces le colabora enormemente la luna. Más bien, Venus le colabora enormemente a la luna para que estas emociones sean emociones fuertes, emociones de resistencia, emociones que no me voy a vencer emocionalmente fácil. Exacto, le colabora, es justo lo que dices, que es súper bonito, porque le ayuda a la plata a hacer todo el bien, a cumplir con un propósito más grande, por decirlo de alguna manera. Y Venus, bueno, pues Venus asociada al amor, a estas
posibilidades de que todo lo que hagamos y todo lo que generemos sea con el mayor bien, porque por este amor grandísimo que tenemos para dar, y por eso es dúctil, por eso es conductivo, por eso tiene esta posibilidad de hacerlo más grande, ¿no? Pues esto pequeño yo lo puedo conducir hacia los lugares que tú quieras, ¿no? Así son los cables, pues precisamente. Así son los cables, o sea, nosotros encendemos la luz y gracias a que tiene desde cobre. Kilómetros de distancia por ese cable de cobre, kilómetros, increíble. O sea, nada más prendes el botón, ya llegó aquí la luz. ¿Y de dónde llegó? Pues desde kilómetros de distancia. Gracias al cobre, exacto, buscadores. Y aquí ahorita lo puedo estar relacionando con el árbol de la vida, porque por eso en el reino, en el reino de las emociones tenemos a la luna colaborando con Venus, y que también va a estar colaborada con Mercurio. Marte, y con Mercurio y con Marte también conectada a través del Sol. Bueno, sí, pero ya otro reino, ¿no? Exactamente, sí, no, pero fíjate, si me dejaras saltarme, porque vamos a llegar hasta el 7 ahorita y después nos regresamos nuevamente a Marte, al 4, me salto hasta el estaño, hasta Júpiter. La posibilidad de tener al estaño con el cobre hizo el bronce, y son saltos evolutivos totalmente. Pero ya no entendí cómo. Sí, o sea, es decir, tú tienes el cobre con la plata y haces una plata más fuerte. Pero si tú juntas al cobre con el estaño, tienes bronce. Ah, pero estás hablando del estaño de Júpiter, el 7. Del estaño de Júpiter, el 7, que es jamás temer a los seres humanos ni que inspire sobresalto la palabra mañana. Esta es una de las 7 reglas, que no nos inspire temor la palabra mañana. Cuando nosotros tenemos bronce, en la edad de la humanidad, damos saltos cuánticos de evolución. Ya no es una hacha o un martillo o un cuchillo de cobre que es blando, sino es un martillo o un cuchillo de bronce que es mucho más fuerte, y por eso me quise saltar, porque es precisamente la forma correcta de ir evolucionando. Aquí están enlistados conforme los... Pero con el estaño, ¿cómo se relaciona? Se alea el cobre con el estaño y se hace bronce. Ah, ya te entendí, no había entendido. Okay. Exactamente, entonces, esto de hacer la capacidad de tener la edad de bronce nos hizo hacer herramientas más poderosas, más fuertes, no como el hierro, que es justamente el que seguía, y por eso me salté, porque es precisamente Júpiter, es jamás temer a los seres humanos, ni que inspire sobresalto la palabra mañana. Que mañana pensar, es que tengo que hacer esto, es que no sé, quizá el mañana es una incertidumbre. Tener estas capacidades del estaño es ser maleable, también es ser dúctil, es con lo que soldamos todos los circuitos eléctricos. El estaño ha sido de gran aportación a la civilización, no solamente por usarlo de manera que fácilmente se funde, ¿no? Con poco calor puedes unir cosas fuertes como el cobre, pero si lo aleas te da bronce. Y aparte, bueno, yo lo veo desde Júpiter, que es la expresión, ¿no? Es la expansión. La expresión, la expansión, el desarrollo del ser a través de esta gran magnitud que tenemos para abordarlo. Y por eso, ¿lo querías relacionar Mercurio con Júpiter con Venus? No, cobre sí, Venus con Júpiter. Ah, ok. Exactamente, Okay, Venus con Júpiter, pero a través de los metales. Ajá, ok, bueno, y luego entonces el punto número 4, que es el que ya decías tú, que es el hierro. Que es una etapa distinta, una etapa superior en la evolución humana. Tenemos la edad de cobre, la edad de bronce y ahora sí, la edad de hierro, que ya nos permite tener grandes civilizaciones, martillos, cinceles, y hacer posible el acero a través de la conjunción del carbono con el hierro, que nos da acero, un metal muy duro. Pero el hierro finalmente hizo posible toda la conquista de todos los pueblos, las armaduras, las espadas, las mazas, las hachas, los martillos, las herraduras, todo esto es de hierro. Exacto, y entonces dice, olvidar toda ofensa, más aún esforzarse por pensar bien siempre, sobre todo porque el hierro se asocia con Marte, y Marte es precisamente esta capacidad o esta naturaleza de la lucha, del embate, de la confrontación, del cuestionamiento. Del liderazgo, obviamente, ¿no? Esto de que tengo muchas personas a mi cargo como un gran ejército, y a este que es bueno para la artillería lo pongo allí, aquel que es bueno para la infantería lo pongo allá. Si este va a ser un francotirador, un arquero, un tal, ¿dónde lo voy a poner para que funcione conforme a su propia naturaleza y haga que esto sea para bien de todos los demás? Bueno, no tiene Marte que el propósito de hacer el bien, eso es Venus, sino más bien Marte es olvidar la ofensa, es decir, que no realmente me sienta tan ofendido que te quiera hacer la guerra, claro, ¿no? Porque voy a ocupar tus cualidades. Yo no me ofendo, yo soy de hierro, pero finalmente te voy a ocupar
dentro de la función general de la existencia, en donde más a gusto estés, donde más cómodo estés. Quizá me siento ofendido porque estás en un lugar fuera donde te sientes cómodo, donde te sientes natural en tu función. Entonces, siendo Marte un guerrero, ¿qué hace? Coloca a sus soldados de su ejército donde mejor funcionan, y naturalmente no se va a sentir ofendido si aquel reclama. Bueno, naturalmente no, porque naturalmente la naturaleza un poco de Marte es sentirse ofendido, ¿no? Bueno, sentirse violentado, ¿no? Y ¿no? sentirse, bueno, es la tendencia. Por eso es que está en el mismo punto, o sea, la naturaleza humana nos lleva por los puntos contrarios de cada una de estas posiciones, es decir, Marte naturalmente se ofende, y por eso Marte te está diciendo, hay que olvidar toda ofensa, sí, y más aún esforzarte como Marte, que no te sale, pero tienes que hacerlo, para esforzarte para pensar bien, ¿no? Así es, y bueno, después viene el punto 5, que se va a referir a Mercurio, y es recogerse todos los días, por lo menos media hora, en donde nadie pueda perturbar. Y bueno, ¿para qué hacemos esto? Pues para pensar con claridad, porque Mercurio es el pensamiento que vuela. La comunicación. Es la comunicación, los vuelos, los saltos entre pensamiento y otro pensamiento, y que esto nos puede llevar a un estado de confusión, a un estado de nerviosismo, de ansiedad. Y entonces, ¿qué te dice aquí Paracelso? Bájale tantito, Mercurio, es decir, siéntate tantito en un lugar donde nada te... a comunicarme a mí y no al exterior. En un lugar donde nada te distraiga, en un lugar donde puedas escucharte realmente a ti mismo, y ahí dedícate un ratito para que te centres, te enfoques, y luego ya si quieres vuelve a volar por todos lados, saltando de un lado a otro, si quieres hazlo, pero date estos tiempos, cosa que me parece muy sensata porque a veces los pensamientos nos confunden, y aquí precisamente le dice media hora en donde nadie te pueda perturbar, porque finalmente sabemos que Mercurio es el comunicador de los dioses, y si no estamos escuchando correctamente a Mercurio, la información de los dioses o de la conciencia superior pues nunca va a bajar hacia la tierra y nunca va a poder asimilarse. Muy bien, ahora fíjense bien, tenemos aquí un tema grave. Sucede pues que quizá, como explicamos al principio, los alquimistas dicen, tenemos que convertir el plomo que no sirve en algo que sí sirva, el plomo en oro. Pero naturalmente el plomo existe en la naturaleza de maneras abundantes. El plomo, cuando se convierte durante milenios, se convierte en uranio, en material radioactivo. Y entonces este plomo es tan abundante que incluso nosotros todos sabemos que en la antigüedad las cañerías y muchas cosas que usábamos en la existencia estaban hechas de plomo, que naturalmente es tóxico, lo sabemos, sí, pero además está asociado a un planeta que es absolutamente restrictivo, y precisamente las contaminaciones mentales por plomo causan demencias. Entonces, ¿de qué va? De que nuestros pensamientos sean absolutamente claros, logrando controlar o contener esta potencia tan grande del plomo. Pues más que los pensamientos, porque dice, guarda silencio de los asuntos personales, es decir, no andes de chismoso criticando los defectos del otro, porque esa es una de las grandes, pues sí, cualidades del propio Saturno. Es restrictivo, es mandón, es ordenador, esto está mal, esto no está bien, esto no es perfecto, esto no, hazlo otra vez. Y es decir, puede ser súper sancionador, demasiado restrictivo al grado en que la persona no se pueda desarrollar, que puede ser súper tóxico con sus propias restricciones para sí mismo y para los demás, claramente. Y entonces para hacerlo le dice, hey, shh, todo lo que piensas no lo tienes que decir, no lo tienes que andar censurando, no tienes que andar criticando, eso guárdatelo tú. Y después dice, si tienes pruebas, igual después lo puedes decir, o si vale la pena decirlo, pero si no vale la pena decirlo, no va a servir de nada, mejor por más ganas que tengas de andar criticando, no lo hagas, cállatelo tantito, sí, no seas tóxico, tanto tal cual a tus como hijos, dices. ¿no? Dice ya Saturno, criticaba tanto a tus hijos, eran tan perfeccionistas que a todos los mandó al inframundo, así que nada era perfecto para Saturno. ¿Y de qué va? Observa, deja que las cosas funcionen, relájate tantito, no seas tan restrictivo, tan puntual que te puedas volver tóxico. Así es, buscadores. Y bueno, ya el séptimo ya lo expresó Jaime, que es el estaño, y es jamás temer a los seres humanos, ni que inspire sobresalto la palabra mañana. Así es, porque el futuro lo construimos todo Júpiter, el tiempo, ¿no? Era Júpiter. De pronto Júpiter puede ser tan expansivo y tan bonachón como una persona tan encimosa y cariñosa que puede caer mal.
¿no? Entonces, esta situación de Júpiter tiene que estar medida y tiene que estar proyectada hacia el futuro como una consecuencia clara y posible. No nada más pensar así en optimismo, no pasa nada mañana. No, sí pasa si no lo planeas, pasa si no lo organizas, pasa si no lo sientes. Tienes que ser totalmente objetivo y que esta potencia de expansión tenga un propósito y un final conocido, un final hacia donde tenemos que llegar. Así es, buscadores, pues es súper interesante, puede dar para mucha conversación porque podríamos hablar mucho más profundo de cada uno de los planetas referidos y enfocados a cada uno de estos principios de Paracelso. Aquí les vamos a poner un listado de los 7 puntos, pues para que los tengan en la memoria. Las 7 reglas del buen vivir, las 7 reglas espirituales referidas con cada uno de esos planetas. A mí me parecen unos principios bastante claros, bastante sensatos, todos deberíamos de seguirlo. Si el sol está sano, pues puedes hacer todo lo demás, pero también si Saturno se pone tóxico, pues mejor entonces pues hazte a un lado o no lo hagas, observarnos, ¿no? Cómo nos estamos comportando. Si todo lo que creamos y generamos nace a partir del amor de Venus o del cobre, bueno, pues hay que estarlo contemplando, ¿no, buscadores? Así que es un principio alquímico que habla del desarrollo del ser como la alquimia siempre habla. Y que pues, todos son símbolos, todo en la alquimia son símbolos, nada es real, o sea, no está en un crisol funcionando con mercurio y azufre y tal y sal. No, pero son símbolos que nacen de lo claro del elemento. Ahorita, Jaime, decíamos las cualidades del oro, de la plata, del hierro, del plomo, del cobre, bueno, pues porque nacen de sus cualidades físicas, y como químicas. Estas cualidades físicas y químicas las podemos trasladar a la física y química de una persona. Exacto, ¿no? En todos sus niveles, no solamente físico, en la piel, en el cuerpo, en la sangre, sino de manera emocional, de manera mental y de manera espiritual, como lo habías comentado. Así es, buscadores, pues déjenos sus comentarios, qué les ha parecido. Ahorita estudiamos pura alquimia. Si les gustaría que hiciéramos más programas más religares sobre la alquimia, pues déjenos en los comentarios y vayan a escuchar nuestro podcast Humano y Sensible, que es un poco bastante diferente, la verdad, bastante diferente, pero muy bonitos, buscadores. Y pues nos vemos en el siguiente capítulo de Religare y sigamos en la búsqueda del fuego interno. Bye. Somos Ignis Regnum, el reino del fuego. Encuéntranos en Facebook e Instagram. Cada semana compartimos contenido esotérico sin supersticiones para el desarrollo del ser. Suscríbete, comenta, comparte y da clic en la campanita de notificaciones. Sigamos en la búsqueda del fuego interno.